Yejexin. Qué bonita esta canción. Esta canción se llama Icnocuicatl y la canta Lila Downs. Pero ¿observaron su pronunciación de Nehuatl? También vi otro video en YouTube y la pronunciación del sonido TL también me agarró la atención. Mazatl. Venado. Y hay muchos videos así en YouTube. Y también he notado esta pronunciación mucho en DF. Pero realmente este sonido no es el sonido de náhuatl, sino cómo la gente lo trata de aproximar en el español. Entonces realmente no es Nehuatl, pero Nehuatl. El sonido es un poco diferente. Lingüísticamente, este sonido se llama alveolar africada. Se considera muda. Cuando le digo a la gente que traten de pronunciar atl, que significa agua, muchas veces dicen ac. O si digo mazatl, dicen mazac. Entonces en este video les voy a dar un mini tutorial de cómo poder pronunciarlo mejor. El sonido TL no es ni T ni L. Realmente, es una combinación de los dos. La parte más difícil es la L. Primero, haz el sonido L como si fuera en español. L. Manténlo ahí. Mantén la boca en esa posición. Lo único que va a cambiar es que va a sacar aire. En vez de decir voy a decir entonces mi lengua está como en una posición de L, pero estoy sacando el aire en vez. Esta es la parte más difícil. Pero ya que lo intente una vez, no se le hará tan difícil. En Estados Unidos también se encuentran otros idiomas que tienen este sonido, como navajo. Ya cuando tiene la L, nomás se le agrega la T. Atl, atl, náhuatl. Y no necesariamente náhuatl. Recuerden que el náhuatl siempre tiene el énfasis en la penúltima sílaba. Cuando dicen náhuatl, realmente son 3 sílabas que les están agregando y no 2. Y esto es todo de lo que les quería compartir el día de hoy. Si tienen una recomendación de un tema, nomás coméntenmelo. Timo Melagua.